Muy buenas y bienvenidos a la ventana de TV Onda. La ventana de TV Onda hoy es una ventana que se abre desde el mundo de la literatura. Hoy tenemos un invitado que acaba de editar un libro en Onda, una persona conocida por todos ustedes, que nos va a presentar el libro Tiempos Difíciles, y él es Vicente Prades Albalat. Sí, o sea, muy buenas tardes, Juan Miguel. ¿Qué tal? Sí, es una persona de Onda bastante conocida, nacida en este pueblo, y que realmente pues que tengo un sentimiento y un cariño especial hacia él, y bueno, y de ahí pues un poco lo que he venido estudiando y publicando últimamente, siempre relativo a aspectos históricos, aspectos de cerámica, pero siempre relacionados con el pueblo de Onda. Sí, muy bien, porque claro, decir que este libro, que ahora está vendiéndose, aprovechando que está la Feria del Libro en Onda, y evidentemente después quedará en el archivo también de la Diputación para aquellos que quieran comprarlo. Este es el tercer libro, ¿no, Vicente, tuyo? Sí, este es el tercer libro, y tal como antes se indicaba, los tres tienen en común esa temática. El primero fue la historia de la Cofradía de la Sangre, aprovechando el 75 aniversario de su refundación. El segundo fue la historia de los primeros 25 años de la cooperativa agrícola, aprovechando el centenario. Y ahora, pues este es el tercero, y siempre el problema de un autor es encontrar la forma de poder publicar. Entonces, para los dos anteriores ya te he comentado un poco cuál fue la excusa, y este se ha querido llevarlo vía Diputación, básicamente para que tuviese una difusión más amplia. Y claro, y eso es un proceso administrativo que en principio yo creía que sería más o menos rápido, y bueno, y repasando un poco la documentación, este libro está en poder de la Diputación desde el mes de noviembre del año 2022. O sea, ha estado 2 años y medio en proceso de revisión, de aceptación por parte de la Diputación, de impresión, pero por fin ha llegado. Ha llegado y estoy contento por ello, por supuesto. El libro se llama, para quien no lo sepa, se llama Tiempos Difíciles, la Villa de Onda bajo el reinado de Fernando VII. Yo lo que lo he ojeado un poquito, es un trabajo de investigación muy importante, ¿no, Vicente? Sí, es un trabajo que yo entiendo que es serio, y que lo que busca es eso, pues llenar un espacio temporal hasta hoy desconocido. Aquí en Onda realmente, bueno, yo he leído todo lo que hay que leer porque me gusta, se ha publicado respecto a nuestra población. Hay algún artículo suelto respecto a desamortización, respecto a muchos temas, siempre sueltos y puntuales. Está aquel primer intento de Baltasar Ruy en su día, noticiario histórico, donde contaba un poco de muchas cosas, pero se quedaba muy, muy corto. Y este es un trabajo pues, profundo, que analiza esos, en principio, pues 35 años que van de 1808 hasta 1833, pero realmente para situarnos va bastante más atrás, va incluso por el siglo XVIII, incluso un poco antes, y es la forma para mí de entender, o sea, un poco la situación actual, qué es Onda hoy en día, por qué es Onda hoy en día lo que es. Bueno, pues empieza en este libro. A este libro yo espero que sigan otros en un futuro, pero es el punto de partida. Así que vamos a empezar la saga y a ver si poco a poco coleccionamos y llenamos la estantería. Ahora aprovechando, y perdona un poquito la licencia, ¿no? Aprovechando que en breve estarás jubilado ya del trabajo de director de la Caja Rural, que has ejercido durante muchos años, pues podrás dedicarte un poquito más a esta afición, ¿no? Digamos. Espero que sí, porque te das cuenta que aquí he dedicado muchas horas, pero eran las horas libres. Claro. Y esas horas libres pues han sido pues prácticamente 3 años lo que ha costado de fabricar, de construir este libro. Ahora, en teoría, debería de aumentar a la productividad, porque yo contaba, vamos a ver, 30 años, me ha costado 3 años, para hacer 300 necesitaré 30, esto no sale. Aquí ojalá sí. O aumentamos el ritmo de producción, o al final no llegamos donde quiero llegar. Y mi objetivo, vamos a ver si lo consigo, no, de momento simplemente es un objetivo, es ir ampliando, porque entiendo que es una pena que una población como Onda pues sepamos tan poco respecto de nosotros mismos. Sí, la verdad es que yo le he pegado una ojeada por encima, y hay cosas que conocía, porque también has leído y te has informado, y hay otras que me han sorprendido gratamente, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, en el libro hay varios capítulos que ahora repasaremos, hay algo que está claro, ¿no? Onda era carlista.
Vamos a ver, onda era carlista, pero ojo, estamos aquí en un periodo previo al carlismo. El carlismo al final es una guerra de sucesión entre dos bandos. Por una parte estaba la hija de Fernando VII y por otra el hermano de Fernando VII. Y los dos creían tener derechos dinásticos a suceder en la corona. Entonces, y ahí surge el carlismo, que eran los partidarios del hermano de Fernando VII. Como este libro realmente estudia la vida de Fernando VII, bueno, la vida, el tiempo, el espacio temporal hasta la muerte de Fernando VII, que fue en 1833, aquí realmente no aparece el carlismo como tal, todavía no había nacido. Ahí, y vamos a empezar un poco por contarlo, tal vez te haya llamado a equívoco la portada. En la portada hay una bandera, es una cosa realmente, es una cosa muy curiosa, donde aparece la cruz de San Andrés, que se asimila al carlismo, que realmente era el carlismo pero moderno, la guerra civil, no aquí. Entonces esta no es una bandera carlista, esta es la bandera de los voluntarios realistas de la Villa de Onda, de los voluntarios de la Villa de Onda que se organizaron para defender la monarquía absoluta del rey. Es una bandera que todavía existe y que tuve la suerte de localizar en el Museo del Ejército de Toledo. Allí está, una bandera, es el documento en tela más antiguo que yo he podido identificar nunca, la Villa de Onda, y bueno, por un milagro, entre comillas, se ha conservado, y ahí está ese tesoro, y explico un poco lo que significa. Pero simplemente esa aspa, esa es la cruz de Borgoña, que la trajo a España, bueno, fue Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, el padre, bueno, esto de Carlos I, este vino de Borgoña, de ahí se trajo esta cruz, y esta ha sido la bandera, con esa cruz, de las fuerzas de tierra españolas desde entonces. Pero la gente lo asimila al carlismo cuando no es carlismo. Bueno, hay distintos capítulos muy interesantes, y como habéis visto, Carlos no solo ha escrito el libro, sino que probablemente lo recuerde prácticamente todo, ¿no? Porque lleva muchos años y eso se al final va quedando. Va quedando, ¿verdad? Bueno, la introducción la hace Pepe Martín, amigo y conocido del alcalde de Sueras, el presidente de Diputación. Bueno, o sea, es que este proceso ha sido tan largo que cuando lo inicié todavía era presidente de Diputación. Entonces dije, oye, bueno, ya que somos amigos también desde hacía un tiempo, tenemos una oficina que vimos ahí en Sueras, tenemos una buena relación, dije, oye, ¿te importaría prologarlo? Lo hizo con agrado y se lo agradezco, por supuesto, ¿no? Porque lo ha prologado con unas líneas, unas páginas interesantes y como siempre habla bien del autor, pues eso se agradece. No, además, que en este caso Pepe Martí tiene también buena tiene buena pluma también. El primer capítulo dice, la Villa de Onda encomienda de la Orden Montesa. Bueno, es que para entender, digamos, el año 1800 no arranco de 1800, hay que arrancar de antes. Entonces, ¿de dónde arrancamos? Pues realmente de lo conocido. Más allá de Jaime I, en ese momento no se sabe nada, porque textos árabes relativos a Onda, pues yo no conozco ninguno. Tal vez lo haya, pero yo no conozco ninguno. La escritura árabe es una escritura difícil, los documentos posiblemente se destruyeron la mayor parte de ellos. Entonces, arranca esto de que viene la Reconquista y Onda es una villa que decide el rey quedársela para sí. El rey ahí manda, conquista los terrenos, lo que da es una villa de realengo, es una villa de rey. El rey Jaime I la conserva, pero su hijo quiere expandirse por el Mediterráneo, necesita barcos, entonces pues ve que en Amposta había atarazanas, había fábricas de barcos, y lo que hace es cambiar cromos. O sea, te cambio mi Villa de Onda por la de Amposta a la orden del hospital. Entonces pasamos a ser una encomienda, pasamos a pertenecer a una orden que en aquel momento era la orden del hospital. Más adelante, tenemos que Otto de Reyes, poco después, crea la orden de Montesa, y la orden de Montesa la dota de una serie de tierras, y entre ellas las tierras que tenían los hospitalarios, la gente del hospital, en el Reino de Valencia. Y por eso pasamos a ser encomienda de la orden de Montesa. Ese es el principio, y ahí vienen las primeras batallas que tienen los ondenses con el comendador, que era el dueño, digamos, representante de la orden aquí en la encomienda, pues sobre todo por la jurisdicción.
porque no olvidemos que quien imparte justicia manda. Entonces tenemos ahí que el comendador, o sea, pues, impartía justicia. Ajá. Y los habitantes de Onda estaban empeñados en depender del rey, de alguien que estuviese más lejos y que fuese más laxo, que el comendador nos apretaba mucho y siempre las multas eran muy elevadas, con lo cual él tenía su negocio porque el importe de las multas era para el comendador y obviamente los habitantes de la villa querían otro juez, no ese. Está claro. Por ahí va la cosa. Por ahí va un poquito la cosa. Este material, Carlos, ¿lo sacas del Ayuntamiento de Onda, de la Diputación? Vamos a ver aquí. En concreto este capítulo me refiero. No, esos primeros capítulos son los capítulos donde tal vez aparecen más cosas, algunas de ellas conocidas, muy dispersas, entonces pues pero que ahí sí que he podido ir leyendo de otros textos. Realmente lo que es novedoso al 100% es a partir de 1800. Esta parte, pues vas leyendo básicamente lo que son los pergaminos antiguos que se han conservado, que han sido transcritos, que decir que no voy directamente al original, sino a una transcripción, pero vas siguiendo. Y entonces, por seguir aquí un poco, o sea, el grueso del libro, realmente sí que son dos tomos que se conservan sabiamente en el archivo municipal de aquí de la villa, donde aparecen pues papeles más o menos inconexos, más o menos desordenados, relativos a ese periodo histórico, de 1800 a 1833. Ajá. Porque anterior a esto quedan un centenar de pergaminos, apenas nada. Luego, y posterior a esto, hay unos años, los de la Primera Guerra Carlista, donde tampoco hay nada, y luego se conservan en las actas de los municipales, pero bueno, eso es posterior. Aquí el gran bloque de información ha salido de esos dos tomos manuscritos, en torno de unas 2000 y pico folios manuscritos durante esos 30 y pico años. ¿Y leídos por ti? O sea, leídos uno a uno, separados, agrupados, resumidos, imbricados, a lo que ha habido que añadir las actas de la Diputación de Castellón, que se creó en 1822, también exactamente igual. Bueno, pues, en fin, y a partir de esto, pues luego siempre hay cosas sueltas, dispersas, que vas buscando y van enriqueciendo y van dando sentido a ese tronco. Hay un tronco y luego hay que buscar las ramas para llegar hasta donde se pueda llegar, por supuesto. Está claro. Después pasas a un capítulo que habla de la mirada a la vida en la villa de Onda, en los albores del siglo XIX. Claro. Bueno, ahí supongo que ya tendrás bastante información, ¿no?, llegando al siglo XIX. Bueno, ahí sí, empieza a haber algo de información. Tenemos el censo de Florida Blanca, que nos dice la estructura de población, nos dice cuánta gente vivía en Onda, qué se dedicaba, esa parte la tenemos. Tenemos también algo de información ya relativa a todo lo que se edificó durante esta época, y de ahí al final vamos deduciendo, bueno, y luego lo veremos, información que he encontrado completamente novedosa, pero de todo esto deducimos que el siglo XVIII, estamos hablando de 1700 a 1800, fue una buena época para Onda. Entonces, sin haber registros, porque no hay registros de ello, pero hay que deducir que aparentemente fue un siglo de lluvias, y Onda es una población que siempre ha tenido problemas de agua. Agricultura de secano, escaso regadío, y cuando no hay agua, pues el regadío se seca y hay problemas para alimentarse. Entonces, aparentemente, siglo XVIII fue en ese aspecto una buena época, desde el punto de vista de las lluvias, lo que permitió construir la iglesia de Asunción, construir la capilla de San José, remodelar la ermita de Santa Bárbara, remodelar la sala de San Vicente. Al final, si miramos un poco qué nos ha quedado aquí de esta población de obras importantes, son del 18. El 19 ya no hay nada. Y por lo que veo, son obras también muy vinculadas a la iglesia. La iglesia en aquel tiempo tenía un determinado poder. Claro, en aquel tiempo tenía un poder, porque de lo que llamamos el diezmo, la cuarta parte era para la iglesia. La cuarta parte para la iglesia, luego una cuarta parte para los pabordes de Tortosa, o sea, que son los, digamos, las santas dignidades de Tortosa, una cuarta parte para el comendador y una cuarta parte, es curioso, para la cartuja de Portaceli. ¿Y eso? Bueno, la cartuja de Portaceli fue porque, creo que fue el Papa Luna, les dio, o sea, una cuarta parte de la mitad que le tocaba a la iglesia, se la dio a estos pabordes. Pero bueno,
La iglesia sí, es cierto, en aquel entonces tenía propiedades, tenía un excedente y eso permitió estas obras. Está claro. Y eso configura un poco la forma en que Onda después se desarrolla y se desenvuelve, ¿no? Porque lo que tú has comentado son capillas muy vinculadas al pueblo de Onda y a los patronos, ¿no? Digamos. Claro, o sea, es que en ese momento las obras públicas importantes suele hacerlas la administración civil, que es quien recauda impuestos y quien tiene los fondos. En aquel entonces lo que es el ayuntamiento, o sea, tenía muy pocos ingresos con los que también pagaba unos pocos servicios. Claro. Realmente quien tenía la capacidad de gasto era la iglesia y la iglesia invertía en edificios religiosos. Hasta ahí es lógico. Está claro. Después ya nos vamos al cuarto capítulo, un capítulo que habla de la guerra del francés y la villa de Onda. Estamos hablando de la época en la que está el hermano de Napoleón, ¿no? Sí, esta es la guerra de la independencia, que está, pues ya, aquí empiezan los problemas para Onda. Hasta ahí, más o menos, iban bastante bien. Con la guerra del francés se estropean. Se estropean por varios motivos. Primero, Onda, que antes he dicho que era muy celosa de sus privilegios, de su justicia, entonces se empeñó en querer depender de la justicia real. Y para ello no había más que una forma, que era comprarla. Y lo que hizo fue comprarle a la encomienda, o sea, comprarle a la Orden de Montesa el derecho a la justicia, pero claro, entonces la Orden de Montesa perdía esos ingresos, entonces hubo que compensarle con lo que se llaman censos, que es una renta perpetua. A partir de ahora, nosotros nos impondremos la justicia, lo administraremos, pero a cambio, como tú ya no vas a cobrar las multas, digámoslo así, pues tú tendrás todos los años una cantidad. Es un censo que hay que pagar todos los años. Ajá. Luego también el rey en su día se había quedado, digamos, pues lo mejor del pueblo. Lo mejor del pueblo, que es aquello que pueda rentar. Los molinos, los molinos, la taberna, la posada, pues todos esos bienes se los había quedado el rey en los bienes de Realengo. Estos, cuando el rey permuta Onda con la orden del hospital, se los pasa al hospital, de allá a Montesa, y también pues, en un momento determinado, los ondenses deciden comprar esos bienes, también a cambio de una renta perpetua, en ese caso para la orden de Montesa, para el comendador. Con lo cual, en esas dos compras, más una serie de compras que hubo de trigo y demás, hacia 1600, que fueron los años de sequía también importante, Onda estaba muy empeñada, con lo cual, cuando tienes un préstamo, el préstamo devenga intereses por el paso del tiempo. Entonces, claro, si tú te encuentras, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, te encuentras con que los intereses todos los meses se van devengando, o todos los años, y los ingresos no entran, pues estás en guerra, o porque luego pues hay problemas de sequía, te encuentras con que no puedes hacer frente a los gastos, y entonces ahí tenemos un primer problema de la guerra del francés. Los ciudadanos se echan una parte de ellos al monte, esos ya dejan de trabajar, todos los ingresos que había por posadas y por otro tipo de ingresos que iban a la población, o sea, esos bienes de propios que se llamaban, desaparecen, con lo cual, bueno, pues estás en guerra, no pagas y no pasa nada. Pero no pagas y se va acumulando la deuda, y esa reventará luego. Eso por una parte. Y dos, los franceses realmente estuvieron aquí en Onda en el entorno de año y medio. Estuvieron desde 1812 hasta mitad del 13. No, la población de Onda nunca aceptó, digamos, al rey francés. Vamos a ver, en Onda hubo ayuntamiento afrancesado. Sí. Aquí, en todas las administraciones, había los ilustrados, que realmente pues, que es lo que llaman los afrancesados. Y aquí en Onda también lo hubo, y ahí, en el anexo de este libro, para quien tenga curiosidad, aparecen todos los ayuntamientos de todo este periodo. Ayuntamientos que se renovaban anualmente, y están también los ayuntamientos afrancesados, pues sí, por supuesto. Ciudadanos de Onda se echaban, por supuesto, al monte, atacaban periódicamente a los franceses, y aquí empieza algo que será una constante durante todo el siglo XVIII, y es el ser Onda territorio de frontera. El llano llega hasta aquí, a partir de Onda empieza la montaña es más inaccesible, el llano es más movible, sobre todo para la caballería, con lo cual nos encontramos con que los españoles que decidieron oponerse a los franceses se refugiaban en las montañas y de ahí bajaban a atacar el llano. Y los franceses estaban en el llano y no se atrevían a internarse más en las montañas porque es terreno
peligroso. Desconocido. Con lo cual, al ser tierra un poco de frontera, sí que hubo una serie de ataques de tropas españolas, de partidas españolas, de ondenses que aparecían ahí identificados, o sea que atacaban a la guarnición francesa con un éxito dudoso, pero bueno, porque incordiaban todo lo que podían, e incordiaban sobre todo el camino real que iba desde Valencia hacia Cataluña. Ese camino que iba más o menos por Villarreal, es el que se bajaba de las montañas, se atacaban las caravanas, los convoyes, y cuando venía mucha tropa había que retirarse porque no podía hacerle frente. Estamos hablando también que esa época es una época en la que se aprueba la primera Constitución, ¿no? Sí, en 1812 la Constitución de Cádiz. Realmente, pues mientras una parte de los españoles están luchando contra los franceses, hay algunos ilustrados que proclaman la Constitución que al fin y al cabo no se iba demasiado de las ideas que traían los franceses. Son las ideas constitucionalistas o liberales, y que luego darán lugar, en eso que antes has estado comentando del carlismo, la guerra entre realistas y constitucionalistas, entre los partidarios de una monarquía absoluta y los partidarios de un régimen liberal. Claro. Pero eso es otro libro, después, no sé. Sí, claro, porque después, una vez se retiran las tropas francesas, lo que aparece es Fernando VII de nuevo, sí. ¿Vale? Un gobierno absolutista, la Constitución es abolida, ¿no? Y adelante. No obstante, quiero comentar algo que para mí es significativo de ese periodo, muy importante y hasta ahora nada estudiado, y es que tuvimos durante 2 años instalados en Onda al Cabildo Catedralicio de Tortosa. Es algo que es curioso porque no es habitual. Lo normal es que el Cabildo permanece en la catedral, pero Tortosa es invadida por primero es sitiada por los franceses, entonces el obispo huye de Tortosa y se refugia primero en Castellón y luego se refugia en Onda. Cuando se ve todavía en peligro, pasa hacia Alicante, y desde Alicante se refugia en Mallorca, porque Mallorca era una isla y los franceses tenían una peor marina que los ingleses, entonces se consideraba pues más segura para evitar problemas. Está claro. Entonces, bueno, estando en Alicante, el obispo instala el Cabildo Catedralicio en Onda y le dice a todos los miembros que estuviesen en territorio libre, que se reuniesen en Onda y que desde aquí que gobernasen la diócesis. Entonces, cuando Onda se invadía, el Cabildo pues también se tiene que retirar, pero luego cuando se retiran los franceses, vuelve el Cabildo, y teniendo en cuenta que, aunque se retiraron los franceses, se quedaron algunas plazas fuertes, y entre ellas Tortosa durante 2 años, tuvo el Cabildo aquí en Onda, y desde aquí se gobernó la diócesis. Es un hecho curioso, que yo no conocía en ningún otro sitio. Dejaron como regalo unas vinajeras de plata que todavía se conservan en la parroquia, y es un hecho que por lo menos hay que comentarlo porque es bonito, vamos. Y que para todos ustedes está aquí en el libro. Vale, por supuesto. Está todo aquí porque vean, con esta ilusión y con este cariño que Carlos está contando las cosas, además de eso, pueden leerlo perfectamente y evidentemente cada uno tener su interpretación, porque claro, es que lo tuyo es pasión, ¿no? Por esto, hombre, por lo tanto... Yo cuento lo que encuentro, siempre intentando, por supuesto, citar fuentes y no inventar nada. Eso no es una novela, aquí no estamos buscando un protagonista que era muy valiente, simplemente pues contamos una historia básicamente de penalidades, pero bueno, es lo que fue durante esa porque época. Claro, después de todo ese tiempo llega Fernando VII, el periodo absolutista, ¿vale? Anula la Constitución y vuelven a gobernar los Borbones, ¿no? Sí, exactamente, vuelve Fernando VII, pero desde el punto de vista de lo que nos interesa de aquí de Onda, lo que nos interesa es que tenemos ahí esos primeros años, porque el libro está dividido por periodos. Primero ese sexenio absolutista, luego viene un trienio liberal, luego una década absolutista. Entonces he querido dividirlo de esta forma. Ese primer sexenio absolutista, si por algo se caracteriza, es porque es un periodo de sequía. Y Onda, una población con poca agua, sufre y mucho durante ese periodo. De hecho, los acuerdos del ayuntamiento, en un 70% por lo menos, tienen que ver con la administración del agua. En aquel entonces todavía no existían las comunidades de regantes y el agua se consideraba que era propiedad de todos los vecinos del ayuntamiento, y el ayuntamiento la administraba. Y entonces hay una multitud de acuerdos, vamos a ver... Con poblaciones vecinas, ¿no? Te supongo.
en aquel momento, pues, porque el agua de Onda proviene de, digamos, del interior o de pozos que no están aquí en Onda propiamente. No, en aquel entonces los pozos no existían, el agua de Onda dependía, o sea, venía de la fuente del Cañar. Ajá. Y entonces esa fuente era propiedad municipal y bueno, y ahí es donde estaba el punto débil de Onda. Si no llueve, el secano produce poco y el regadío se seca. Con lo cual había que repartir esa escasa agua, decidir si había, para cuánto había para regar o no regar, si podía regarse todo, si podía regarse únicamente una parte, entonces no dejar que se cultivase aquello que se sabía que luego se iba a secar porque no habría agua. Y ahí hay discusiones muy interesantes y hay un sistema que he encontrado y que también desconocía, que es el sistema de lo que llamamos o que llamaban porciones. Entonces, para asegurarse que las familias pudiesen por lo menos subsistir, cuando había poca agua no se regaba, por poner un ejemplo, el 10% de las tierras, sino que se hacían dos bloques, porción menor, porción mayor. Porción menor era hasta 12 anegadas, porción mayor a partir de 12 anegadas. Y cuando había poca agua, lo que decían era, bueno, vamos a ver para cuánto hay. Pues estimamos que hay para unas 3 anegadas, es lo que podíamos ver de cada vecino. Bueno, pues quien tenía una anegada, la regaba. Quien tenía 2, la regaba. Quien tenía 3, también. Y así, hasta quien tenía 12 ya no regaba más que 3. Porción menor. Porción mayor, quien tenía 12 regaba 4 anegadas y media. Y ya no regaba más. Con lo cual, se aseguraba que por lo menos quien tenía 1, 2 o 3 anegadas la regaba y de ahí podía obtener algo para comer, limitando lo que podía regar quien tenía 100 anegadas. Solo podía regar 4 y media. Luego vienen los problemas de si el hijo no emancipado, ese lo consideramos como independiente o no. Bueno, hay muchas discusiones y hay muchas historietas que aparecen por aquí. Eso está aquí en la administración del agua, le dedicas un apartado especial. No, es que era básico, era fundamental. Si el agua se administra bien, Onda puede sobrevivir; si no se administra bien, la población simplemente sucumbe. Está claro. Sí, claro. Después de este tiempo absolutista pasamos, como tú bien has comentado, al trienio liberal, ¿no? Sí. El trienio liberal son 3 años. Sí, son 3 años en los cuales pues ya pasamos a tener lo que es un ayuntamiento constitucionalista, se rige por la Constitución de Cádiz, y entonces pues es un trienio que es bonito, sobre todo ahí tiene mucha información porque los gobiernos, se crea la provincia de Castellón. Hasta ese momento la provincia de Castellón no existía, simplemente era el antiguo Reino de Valencia, pues había seguido como una unidad administrativa, llamémoslo provincia de Valencia como queramos, pero era toda una unidad. Se crea la provincia de Castellón, con lo cual hay que rendir cuentas, además, periódicamente, primero mensualmente, luego trimestralmente, llamémoslo así, al gobernador o al representante del gobierno en Castellón. Entonces hay mucha información indicando qué pasa en la población en cada momento respecto a sanidad, respecto a educación, respecto a higiene, respecto a y entonces hay mucha información y es muy bonito ese apartado por todo lo que nos cuenta. Y también ese apartado, una vez se crea la provincia, en un momento determinado aparece la figura de la Diputación de Castellón también. Claro, es que aparece la figura de Diputación como ente intermedio entre el gobierno central y los pueblos. Está claro. Entonces, una forma, al final, ¿para qué se crea la Diputación? Básicamente, y en un principio, para recaudar tributos y para recaudar lo que llamamos contribución de sangre, para las quintas. Ajá. Entonces, es el órgano que está intermedio entre el Estado central, el gobierno central y los pueblos. Está claro. En esa época también estamos hablando de que Onda en un momento determinado llegó a ser partido judicial, que luego no se mantuvo, pero sí que llegó a ser. Sí, bueno, ya llegó ese partido judicial, y ese partido judicial en parte viene ya de la época de Napoleón. Durante esa ocupación, ya Napoleón, hemos comentado que esto los franceses traían su sistema, un sistema liberalista o liberal, en el cual se separan lo que es el poder ejecutivo y el judicial, porque hasta ese momento los órganos de gobierno, o sea, el ayuntamiento eran los órganos de justicia y gobierno. Ajá. El alcalde era el juez y los regidores eran los que gobernaban la población. Entonces, así es lo que tenemos durante ese periodo. Viene la época francesa, separan ambos poderes y se inunda lo que llamaban un alcalde mayor. El alcalde mayor ya es una persona distinta del ayuntamiento, ya que se encargaba de impartir justicia. Estamos hablando del juez
del juez, de una población. No, o sea, no del juez de paz, del juez. El juez, del juez de una comarca cuya cabecera era Onda, y que desde Onda pues abarcaba todo lo que era el Valle de los Mijares y el Valle del río Sonella. Ajá. Entonces, esto ya lo instalaron los franceses, desaparece con el absolutismo, y cuando vuelve la etapa constitucional, se vuelve a instalar este sistema, y el Partido Judicial de Onda más o menos coincide con el que habían instaurado los franceses. Siguen la misma técnica, coger una área geográfica y poner como capital del Partido Judicial a la población de mayor tamaño. Es lo que pasa con Onda, sí. Claro, has comentado tú que ese trienio liberal fue importante para Onda. No, sí. Es una época, digamos, de bonanza. Bueno, es una época de bonanza. O sea, siempre el problema, digamos, del agua, aquí la bonanza o no, está en función del agua. Sí. Las fábricas que hoy en día conocemos de azulejos y demás no existían. Onda era una población agrícola 100% y dependemos del agua. Si hay agua, hay cosecha, se puede comer y hay excedente. No hay agua, hay que emigrar o hay que pasar hambre. Entonces, en ese contexto hay algún año bueno, pero también el último que era 1823, ya hablan estas cartas que se remiten, o inventarios que se remiten a Castellón, de que los agricultores estaban cortando los árboles para vender la leña, porque no podían subsistir. Está claro. Estuvieron ahí un par o tres de años de sequía, también en esa época, y ya no había cosecha, y ¿qué le queda a un agricultor? La leña. Ahora, si cortas un árbol hoy, es pan para hoy y hambre para mañana, nunca mejor dicho, pero hay que comer hoy, mañana ya veremos. Está claro, porque entonces en aquella época la agricultura de Onda estaría basada en el olivo, el algarrobo, el almendro, probablemente, ¿no? Mucho almendro no creo. No, mucho. O sea, básicamente era olivo y algarrobo. Ajá. Básicamente es el único producto de exportación que aparece ahí, el único producto que se vende fuera es la algarroba. La aceituna o el aceite es para autoconsumo. Luego también había cáñamo, había algo de seda, gusano de seda, y el cáñamo que se tejía aquí en talares propios, los tejían los agricultores en sus casas, y una forma de complementar los ingresos. Y luego pues algo, supongo yo, verdura y trigo, que era el regadío. Pero claro, el regadío, si hay poca agua, puedes regar menos. Está claro. A partir de ahí pasamos a la década absolutista, que lo cuentas aquí, y me llama la situación, ¿no? El primer punto es calamitosa situación económica de la villa de Onda. Viene propiciado por todo lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a ver, durante la época del francés no se pagaban intereses. Había un cierto descontrol con la situación, con lo cual pues no pagas porque tampoco tienes dinero. Durante el trienio liberal realmente pues duró poco y no he encontrado o muy pocas noticias al respecto. Pero llega ya esa época, estamos hablando de 1823, y ya hay a quien se le deben 6 y 7 años de intereses. Y bueno, entonces viene a preguntar qué hay de lo mío. Está claro. Y empiezan, tanto el comendador como otros acreedores censales, pues van al gobernador, le dicen, oye tú, que estos no me pagan, cartas al ayuntamiento, págale a es que no tengo dinero y no puedo recaudar, cuando recaude algo, pues entonces pagaré, pero lo que era la situación de la población, y en concreto el ayuntamiento, que es que administraba estos bienes, estaba quebrado, literalmente. Y estaba quebrado con la circunstancia de que tenía un par de puntos de salvación y no los pudo utilizar. ¿Qué eran? El primer punto eran simplemente hacer repartos, contribuciones. Pero para hacer cualquier tipo de contribución necesitas la autorización de Valencia. O sea, un ayuntamiento no podía por su cuenta decir, oye, voy a repartir para pagar esto. No, necesitabas la autorización. Entonces pedían la autorización en Valencia y automáticamente te aparecía alguien de Tales diciendo que no estaba de acuerdo. Porque ya un problema que surgió en esta época es que desde la época que hemos estado comentando de 1200 con la Reconquista, la encomienda de Onda pues está formada por la villa de Onda y los lugares o pueblos de Artesa y Tales. Eran toda una unidad y eran la encomienda de Onda. Tales y Artesa pobladas por moriscos, Onda poblada mayoritariamente por cristianos, hasta el año 1600 que se expulsa a los moriscos. Entonces van los cristianos a ocupar esas tierras y quieren constituir una población, quieren independizarse, cosa a la que se oponen
los habitantes de Onda. Los Bueno, no habitantes vamos de a Onda. soltar así Claro, porque sí. una vez se echan a los moriscos, todo eso hay que volverlo a repoblar porque alguien tiene que volver a pagar o alguien tiene que volver a contribuir, ¿no? Entonces van cristianos y entonces intentan crear su propia comunidad, digamos, independiente de la de Onda. Onda se queja ante el rey y el rey, pues, previo pago, por aquí siempre hay que pagar, afirma que los 3 lugares forman una unidad y que así deben de permanecer siempre y que en Tales y en Artesa habrá lugartenientes que dependerán del alcalde de Onda y que ahí impartirán justicia, pero en nombre siempre del Ayuntamiento de Onda. Está claro. Con lo cual, nos encontramos que con la Constitución de 1812 desaparecen los señoríos. Entonces hay muchas poblaciones por ahí que pertenecían al señor y entonces lo que se permite la Constitución es que toda aquella población que tenga más de 1000 habitantes pueda constituirse en núcleo separado, independiente. Ni tales, bueno, y también permite aquella que pues especiales circunstancias o características así lo requieran. Entonces ni Tales ni Artesa tienen los 1000 habitantes, pero solicitan el constituirse en núcleos independientes. Lo hacen ya en 1821-22, pero con el cambio, digamos, de régimen no lo consiguen y aquí vuelven a intentarlo. Y lo que hacían era, pues cada vez que se intentaba un reparto, decir que ellos no estaban conformes, que ellos no dependían de Onda, que ellos no querían pagar. Con lo cual te lo bloqueaban. Entonces estuvimos así durante 6-7 años, que el Ayuntamiento de Onda quería pagar, quería hacer derramas y se lo bloqueaban judicialmente, con lo cual no pagaba. Vale, mal vamos por ahí. Y el otro aspecto es que de la época de bonanza hubo excedentes. Entonces esos excedentes se invirtieron y se invirtieron mal. Entonces tuvo el error el Ayuntamiento de Onda de aquel entonces, en el año 1780 y pico, de invertir 100.000 reales, que entonces sería pues un pastón de mucho cuidado, invertirlo en el Banco de San Carlos. Era un banco público, el equivalente al Banco de España de hoy en día, que se había creado en Madrid, y que desde el gobierno se empujaba, o se aconsejaba a los ayuntamientos que comprasen acciones de este banco. Entonces, bueno, y ahí tendrá su rendimiento. Entonces el excedente, por una parte, se invirtió ahí. Que por cierto, he localizado, se conservan las acciones, y he localizado y reproduzco en el libro una acción comprada por el Ayuntamiento de Onda, y ahí aparece esa comprada del producto de sus propios, de sus excedentes. Entonces, tenemos ahí esas acciones en un banco que no iba y que estaba semiquebrado. Digo, mal vamos. Luego, además, para más irri, en 1803, justo un poco antes de la guerra de la independencia, también necesitaba dinero el Estado y entonces emitió lo equivalente hoy en día a deuda pública. Ajá. Y el Ayuntamiento de Onda compró deuda pública, también un montón de dinero, se lo prestó al 4% a la Real Caja, a la Real Hacienda. Y entonces realmente tenía 100.000 reales, por una parte, en acciones del Banco de San Carlos, y creo que unas 150.000 más o menos en deuda pública. Y ni uno ni otro pagaban intereses, mal vamos, y intentaron recuperar el importe y no pudieron recuperar. Con lo cual tenemos un ayuntamiento que tenía patrimonio, que no tenía ingresos, que no podía hacer derramas porque se lo bloqueaban, y que no podía vender aquello que era suyo, y estaba en una situación de quiebra. Una situación de bloqueo total, digamos. Sí, estaba de quiebra y todos los requerimientos, oye, paga, que ya toca, y todos los alcaldes justificando, excusándose, pero no podían pagar, simplemente. Todo eso pasa, hemos comentado, en la década esa absolutista, ¿no? Sí. Y ahí me llama la atención aquí, porque veo una cosita, y es que comienzan las fábricas de loza, ¿no? Comienza esa incipiente cerámica en Onda. Pero es todavía muy poco. Realmente hay ahí una fábrica en 1827, ahí aparece una, sí que es la de Peris, creo que es. Había alguna anterior, o sea, hay 2 fábricas de loza por ese entonces, pero que todavía son muy incipientes. Realmente, las fábricas de azulejos y lo que es la transformación de Onda de una economía agraria a una economía industrial, esta no aparece hasta 1857, que es cuando llega Novella y Garcés, la valenciana. O sea, esto todavía no ha llegado. Esto era residual, podían trabajar ahí 20, 30, 50 personas, no creo que más, en esas 2 fábricas. No, estamos hablando que obviamente no era de manera industrial, era artesanal. Y aparte, en ese momento era un pueblo 100%, o prácticamente 100% agrícola, y lo dicho, independiente de agua de lluvia. Claro. Y si el cielo no acompañaba, malo. Y en esos años no acompañó.
Ya después, evidentemente, esa década absolutista, el fallecimiento de Fernando VII, Sí. ¿vale? Y ahí, digamos que es el fin de una era, de una época. Sí, es el fin de una época, porque realmente hasta ahí o sea, llegamos con un régimen absolutista, o sea, el rey es rey por la gracia de Dios, a discutirse si es rey por la gracia de Dios o por la gracia de Dios y de la Constitución, ya del pueblo. Y entonces ahí es cuando surge realmente esa guerra carlista que estalla en el 33, ahí ya aparece, claro, estalla justo con la muerte de Fernando VII, realmente aparece, sí, con dos candidatos al trono y cada cual de ellos se apoya en una ideología. O sea, en principio el hermano del rey, Carlos, es realista, en fin, mi padre fue rey por la gracia de Dios, mi abuelo, mi bisabuelo por la gracia de Dios, y yo también. Porque he nacido rey, simplemente. Realmente la reina regente, que era la viuda de Fernando VII, o sea, también absolutista, cosa como es normal, o sea, también era reina, pero claro, si los absolutistas en general se decantan por y hay por ahí una corriente todavía incipiente de gente que cree que, bueno, que el rey tiene que reinar, pero tiene que compartir el trono con el pueblo, con la Constitución, con las Cortes. Bueno, pues yo me apoyo en estos porque alguien tiene que soportar mis ideas. Obviamente, claro. Y de ahí pues nos surge la primera guerra carlista, las sucesivas, entre absolutistas y constitucionalistas, que cada cual tiene su líder, que sigue siendo rey. No se plantea una república en el sentido de cortar la cabeza como se hizo en Francia y tal, sino los dos quieren un rey, pero unos son partidarios de un rey constitucional y otros de un rey absoluto. Está claro. Esa será la continuación. A continuación, ¿no? Sí, la segunda parte. ¿Estás trabajándolo ya? Sí, está muy adelantado y yo creo que, vamos a ver si tiene en cuenta el periodo de impresión y de maquetación y de aceptación. Yo creo que en un par de años debe estar en la calle. Sí. Un trabajo impresionante de investigación, de recopilación, y no solo eso, sino que luego eso hay que redactarlo de manera que también obviamente sea atractiva la lectura, ¿no? Porque un documento propiamente, digamos, de ahí, a veces no tiene el atractivo que tiene, ¿no? Si simplemente te limitas a transcribir un texto, no tiene mucho sentido. Hay que buscar ideas, hay que buscar situaciones, hay que explicar el por qué suceden. O sea, las cosas no suceden porque sí, no llega un día y no. Si se toma una decisión por parte de un ayuntamiento, si se hace una obra o no se hace, si se toma una decisión o no, siempre detrás hay algo, siempre hay personas y hay motivos. Yo aquí intento siempre que no sea simplemente un relato de hechos, sino de por qué suceden esos hechos y cómo unos llevan a otros. Está claro. Pues ya casi vamos terminando, Carlos, porque le hemos dado un repaso a casi todos los capítulos y como ustedes han podido ver, es un tema que a quien le interesa la historia te atrae, te engancha, te vas metiendo un poco dentro del libro y acabas disfrutándolo. La verdad es que sí que es verdad que muchos datos, yo que pues por las circunstancias de la vida te has dedicado a la vida política y también pues tienes un especial apego a Onda, hay muchas cosas que me han sorprendido pues gratamente, ¿no? De leer y de ver cosas por aquí, con lo cual, pues bueno, sí, siempre es un placer aprender algo. No, ese es un libro que si algo tiene para mí, bueno, tiene muchas cosas interesantes, pero si algo tiene es que el 90% de él es inédito, en el sentido de que nunca se ha estado leyendo y transcribiendo documentos que redactados hace 200 años y que desde entonces nadie había abierto nunca. Con lo cual sacas a la luz algo que estaba y está reconstruyendo algo que todos, para mí, debemos de conocer, que es la historia de nuestro pueblo. Esto es un fragmento, por supuesto, pero un fragmento que hasta ahora estaba inédito. El siglo XIX, incluso a nivel nacional, es algo que está muy poco estudiado. Cuando estudiamos en el instituto, pues sí, todos sabemos los reyes católicos, la conquista de América, la guerra civil, pero ahí hay un impasse en el siglo XIX feo, donde hay muchos gobiernos que es difícil de asimilar, que está acabando el curso y que no se estudian. Entonces, es una historia de nuestra población dentro de una historia nacional, por supuesto está implicado en lo que es la provincia, en lo que es la nación, y de un periodo que no se estudia. Entonces, juntándolo todo, realmente yo mismo me he sorprendido por muchas cosas que desconocía y que han ido apareciendo. Y hay aspectos muy, muy bonitos. Quien tenga ganas de leerlo, eso es algo
que no se puede leer, insisto, no se puede leer en 10 horas de ambiente, necesita más, sí. Pero el resultado, los hallazgos sorprenderán y os gustarán. Bueno, pues yo creo que con esas palabras de que os ilustrarán y que disfrutaréis la lectura de este libro, vamos a despedirlo. Deciros que el libro está actualmente, esta semana todavía hasta el domingo, en la feria del libro de Onda. Estos días se puede visitar y comprar allí. Y Carlos, muchas gracias por acompañarnos, por habernos ilustrado. Yo he disfrutado mucho de tu conversación y de tus explicaciones, y enhorabuena. Hombre, o sea, yo el libro lo he escrito con cariño y espero que alguien lo lea y que lo disfrute también, porque realmente yo creo que merece la pena. Bueno, pues con ese merece la pena nos despedimos desde la ventana de TV Onda hasta que volvamos a través de estas imágenes, a través de esta ventana que se abre a la población de Onda, volver a comentar cosas, volver a comentar circunstancias. En este caso es la presentación de un libro de un ondense como es Vicent Prades, y evidentemente vendrán muchas más cosas, más cositas que iremos informando, y a ustedes agradecerles que siempre estén ahí al otro lado viendo este programa y acompañándonos. Muchas gracias y hasta otro próximo programa.